Es un gusto saludarles en esta oportunidad. Bienvenidos, llegamos al año 1888, el mensaje de la justificación por la fe, una fecha trascendental en la historia del adventismo, que tiene muchos precedentes. En la década de 1880 se vería el desarrollo de los intentos de una nación por la imposición de la ley dominical. La ley azul estaba en proceso en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, en proceso hacia la ley dominical. Resultaba claro que la predicación adventista, efectuada por 40 años, acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis, estaban a punto de cumplirse. Llegamos a esta asamblea con dos estudios principales, los cuernos de Daniel y la ley en Gálatas. Alonzo T. Jones y J. Waggoner, durante el Congreso de 1888, al tratar estos dos asuntos, adquirieron proporciones tremendas dentro del contexto de la ley dominical. En la asamblea de la Asociación General Adventista que tuvo lugar en 1888 en Minneapolis, Minnesota, los pastores A. T. Jones y E. J. Waggoner presentaron un mensaje de la justificación por la fe que resultó ser causa de notable controversia. El mensaje no fue bienvenido por muchos de los delegados. El pueblo adventista vivió un proceso. En su inicio conocía a Jesús, miraba a Jesús, seguía a Jesús, pero hubo un proceso de decadencia para llegar a esta fecha a estar tan secos espiritualmente como los montes de Gilboa. Veamos ese proceso desde la comunión con Jesús hasta los montes de Gilboa. La sierva del Señor expresó el caminar de los adventistas entre 1840 y 1844. Este estado se mantuvo aproximadamente hasta 1848-1850. En la primera visión vio el pueblo adventista, primeros escritos, página 14 en adelante. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Ahí estaba la clave. Jesús en su gloria, en su venida, en su regreso a la tierra, estaba en su mente. El pensamiento de encontrarse con el Salvador era el principal con el cual se levantaban cada día y el último que tenían en la noche antes de acostarse. Y así estaban, mirando al Salvador. Si seguían así, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! ¿Cuál era la condición espiritual de esos días? La recordamos en Primeros Escritos, página 239. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Por la ley de la contemplación estaban siendo llevados a una comunión íntima con el Salvador y a reflejar su imagen. El Salvador lo miraba complacido porque reflejaban su imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración, y esperaban ser transmutados en inmortalidad. Pero esa comunión se fue perdiendo. En el año 1852, en la página 107 de Primeros Escritos, se revela que en ese año llegaron a caer por primera vez, muchos de ellos, en la condición laodicense. El énfasis entre los adventistas pasó gradualmente del amor y de un compañerismo íntimo con Jesús a la observancia de la ley de Dios. Gradualmente, Jesús comenzó a desdibujarse tanto en la visión como en el pensamiento de los adventistas del séptimo día. Una experiencia personal de amor con el Salvador era algo en lo que se pensaba muy poco. En la década de 1870 y 1880, muchos adventistas habían perdido totalmente de vista a Jesús. Al marchitarse y casi morir la vida espiritual en los corazones de los adventistas del séptimo día, la hermana White notó la erosión de la verdadera experiencia cristiana. Ella dio las advertencias correspondientes. A partir de los primeros años de la década de 1870, llamó la atención repetidamente a la tibieza laodicense, particularmente la de la iglesia de Battle Creek, Michigan, donde estaba la sede
de la conferencia general, donde estaba la sede, el centro, el corazón de la obra. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 201. En un sermón a los ministros en 1879, ella deploró el hecho de que la experiencia cristiana se había deteriorado hasta ser solo una teoría, y que las grandes y solemnes verdades confiadas a la Iglesia a menudo eran presentadas como frías teorías. Ella advirtió: una teoría de la verdad sin la piedad vital no puede eliminar la oscuridad moral que envuelve el alma. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, 313 y 314. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 518, en la misma época escribió: anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realizara este sacrificio infinito. Entonces se necesitaba esa experiencia. El ministerio había decaído espiritualmente y en consecuencia habían arrastrado a la Iglesia a esa condición. Los dirigentes de la Iglesia reconocieron la necesidad de un reavivamiento espiritual. En el número de la Review and Herald del 21 de noviembre de 1882, en las páginas 1 a la 3, George Bitler, presidente de la Asociación General, pidió ayuno y oración del 1 al 13 de diciembre. En apoyo de su llamamiento, señaló que la Iglesia estaba pasando por una apostasía y decadencia espiritual. En consecuencia, dijo: el progreso de la obra se retarda considerablemente por causa de nuestra condición de falta de consagración como pueblo. Esto lo llevó a dar la sugerencia: debemos ser un pueblo convertido. En ocasión del Congreso de la Asociación General de Battle Creek en 1886, la hermana White estaba en Suiza, pero se le mostró una escena en que vio el tabernáculo de Battle Creek y el ángel guía le dijo que había la necesidad de un gran reavivamiento espiritual entre los hombres que llevaban responsabilidades en la causa de Dios. Manuscrito 15 de 1888. Ella entonces llamaba a la espiritualidad al ministerio, llamaba al ministerio a salir de esa condición. Si el ministerio salía de esa condición, podía ayudar al pueblo, pero en tanto se mantuviera en ese estado de decadencia, muerte y apostasía, no podría ayudar a la Iglesia. En la Review and Herald del 15 de febrero de 1887 dijo: hay demasiada formalidad en la Iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe y, sin embargo, ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje, pero cuando el maestro la examinó, la encontró desprovista de frutos. Y no podemos pasar por alto lo que siguió después. El maestro la maldijo y la higuera entonces se secó. Representaba la condición del ministerio y de la mayoría del pueblo adventista del séptimo día en 1887. El 22 de marzo de 1887 apareció en la Review un llamado al reavivamiento. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la Iglesia que no están convertidas. Cuánto formalismo, cuánta frivolidad, cuánta hipocresía hay en la Iglesia. Así hablaba para este año 1887. Llegamos al año 1888. Y el 24 de julio de ese año, en la Review ella escribió: la solemne pregunta debiera ser considerada por cada miembro de nuestras iglesias. ¿Cómo estamos delante de Dios? Como profesos seguidores de Jesucristo, la muerte espiritual ha venido sobre el pueblo de Dios, que debiera estar manifestando vida, celo, pureza y consagración mediante la más ferviente devoción a la causa de la verdad. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su profesión de fe y evidencian que un poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y se fueron a la mar sin mapa y sin compás.
Esta triste condición espiritual es la que manifestaba el pueblo adventista del séptimo día. No solo los miembros, sino el ministerio se hallaba en esta condición, y así nos vamos acercando al Congreso de Minneapolis. La iglesia adventista del séptimo día, que había comenzado como un grupo de creyentes que gozaba de un compañerismo vibrante con Dios y dependía exclusivamente de Jesús para su salvación, había destrozado su relación con Él en la época del Congreso de Minneapolis en 1888. Muchos de ellos, junto con su rebaño, estaban vagando por los áridos montes de Gilboa. La sierva del Señor reiteradamente utilizó la expresión los montes de Gilboa como una descripción de la estéril experiencia espiritual de muchos de los creyentes. Ahora llegamos a algunos antecedentes al Congreso de Minneapolis. El Congreso de la Asociación General de 1888 fue convocado en Minneapolis para el día 17 de octubre. Se proclamó una asamblea ministerial de una semana de duración para precederlo. Se invitó a dos hombres jóvenes, Alonzo T. Jones, de 38 años, y E.J. Wagoner, de 33 años, coeditores de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, para presentar una serie de sermones en estas reuniones. Jones era un hombre alto, un converso al adventismo. Luego de conocer el mensaje adventista, mientras estaba en el ejército, en el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barracas estudiando historia y estudiando la Biblia. Había acumulado una gran cantidad de conocimientos. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. En mayo de 1885 llegó a ser editor asistente de la revista Signs of the Times. Wagoner era de estatura baja. Era hijo del editor anterior de la revista Signs of the Times, J.H. Wagoner. Era un médico que se había transformado en pastor. En 1884 fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre. Cuando en 1886 el pastor Wagoner padre fue enviado a Europa para fortalecer a los creyentes de allí, Jones y Wagoner quedaron como editores de la revista Signs of the Times. Ambos habían desarrollado algunos definidos puntos de vista teológicos. Algunos de estos diferían de los vigentes entre los adventistas del séptimo día de ese tiempo. El punto más destacado era su fascinación con Cristo como única justicia del pecador arrepentido. Habían sido introducidos a este tema en su asociación con el pastor Wagoner, el padre, un pionero adventista en el tema de la expiación y la justificación por la fe. A través de su estudio de Gálatas, Romanos y Hebreos, tanto Jones como Wagoner se habían encendido con la estimulante belleza y el encanto de Jesús. Reconocían la urgente necesidad de una mejor comprensión de la experiencia de la justificación por la fe en la Iglesia Adventista. Enciclopedia Adventista, edición de 1976, páginas 707, 1563 y 1564. Ambos sentían el definido deber de esparcir este conocimiento salvador de Cristo y su justicia. Como editores de la revista Times, utilizaron sus páginas para publicar sus puntos de vista. Los proponían en las aulas del colegio Hillsborough y los presentaban en sus sermones en el área de la bahía de San Francisco. Adicionalmente, por medio de sus estudios de historia, Jones había llegado a la conclusión de que uno de los cuernos de Daniel 7 representaba a los germanos o alemanes en lugar de los hunos. Uriah Smith, reconocido en la iglesia como intérprete profético, primero había animado a Jones en su investigación histórica. Pero cuando Jones llegó a su conclusión, que difería de la suya, Smith le retiró su apoyo. Los dirigentes en Battle Creek pensaban que los dos hombres se habían aprovechado de su posición como editores para diseminar sus ideas públicamente antes de presentarlas a los hermanos dirigentes, procedimiento que Jaime White había delineado en 1880, lo que encontramos en Notas Biográficas 399. Más aún,
Los rumores que precedieron a Jones y Waggoner al Congreso decían que, habiendo ganado el apoyo de la hermana White y de su hijo Guillermo y de otros en la costa oeste, venían a Minneapolis a imponer sus puntos de vista a los delegados. De este modo, había prejuicios. Hubo enfrentamientos en el tema de la ley en Gálatas entre el periódico más famoso, la Review and Herald, y ahora Times of the Times. Estos enfrentamientos se hicieron notables. Posiciones opuestas. Aquí Jones y Waggoner se equivocaron. Debían haber tratado el asunto primero internamente, pero no lo hicieron así y empezaron a publicar en sus periódicos esa información. El concepto de justificación por la fe que tenían Jones y Waggoner involucraba el término ley en la epístola de los Gálatas. Ellos creían que se refería al decálogo y no solo a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en este tiempo era que se aplicaba solo a la ley ceremonial. La ley mencionada en Gálatas había estado en discusión dentro de la iglesia por varios años. En 1886, George Bettler, presidente de la Asociación General, consultó a la hermana White acerca de cómo comprendía ese asunto. Al no recibir una respuesta inmediata, publicó ese año el libro La Ley en el libro a los Gálatas, en la casa editora Review and Herald en Battle Creek. En este libro hacía referencia a artículos publicados en Times, en Oakland, que sostenían que se refería a la ley moral. En su libro refutaba enfáticamente este concepto. Al año siguiente, con fecha del 5 de abril de 1887, la hermana White escribió desde Basilea, Suiza: estoy preocupada. En verdad, no puedo recordar lo que se me ha mostrado en relación a las dos leyes. Este es un artículo que apareció posteriormente en la Review and Herald en la página 265. Tampoco tenía más luz en cuanto a la discutida identidad de uno de los 10 cuernos de Daniel 7. Su llamado a ambas partes fue pedirles que enterraran sus puntos de vista partidistas y que presentaran un frente unido ante el mundo. Ella sabía que los puntos en conflicto no justificaban la falta de unidad. Interesante que ella no tuvo claridad previa, muy similar a otras doctrinas fundamentales recibidas en el seno adventista del séptimo día: la expiación, el santuario, la ley de Dios, la vigencia del sábado. Estos temas habían sido comprendidos por estudio profundo de las Escrituras, y solo después de que la idea estaba comprendida, o que solo un punto faltaba para unificar el criterio, la sierva del Señor recibía visiones para clarificar estas verdades. De igual manera, con relación a la ley en Gálatas y a ese cuerno en Daniel capítulo 7, no tenía claridad. La Escritura sería la que respondería a estas inquietudes y luego la sierva del Señor asumiría una posición. Cuando recomendó la discusión abierta y franca de ambos asuntos, desapareció el desacuerdo exterior. Waggoner y Jones dejaron de proclamar sus ideas, excepto que en 1888 Waggoner preparó y publicó un folleto titulado El Evangelio en el libro de Gálatas, en respuesta al libro que Bettler publicara 2 años antes. Este libro se regalaba a quienes lo solicitaran. Al planificar la asamblea ministerial y el Congreso de la Asociación General de 1888, Bettler le sugirió a W.C. White varios temas de discusión. Entre ellos, y en forma destacada, nombró los 10 reinos de Daniel 7 y la ley en Gálatas. W.C. White le escribió a Jones el 8 de abril de 1890, página 3 y 6. Entonces, temas principales: los 10 cuernos de Daniel 7 y la ley en Gálatas. Jones debía presentar los resultados de su investigación histórica acerca de Daniel 7, poniendo énfasis en los 10 cuernos, además de sus sermones acerca de Cristo, nuestra justicia. La serie acerca de las profecías debía ser presentada durante la asamblea ministerial. Waggoner iba a presentar una serie de devocionales a lo largo de la asamblea y del Congreso de la Asociación General acerca de Cristo y su justicia en relación con la ley. Los dirigentes de Battle Creek esperaban dificultades en el Congreso de Minneapolis. La posición de Jones y Waggoner
sobre Cristo y su justicia en conexión con la ley en Gálatas les era especialmente molesta. Les molestaba esa posición. Entonces aquí notamos cómo había prejuicio. Prejuicio hacia los temas y prejuicio hacia las personas. Cuando hay un prejuicio, no hay corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la verdad. Entonces muchos de los delegados llegaron a la asamblea con la disposición de rechazar al mensaje y a los mensajeros. Y esto fue lo que se vio en el mensaje de 1888. El Congreso fue precedido por una asamblea ministerial, la que comenzó el 10 de octubre. Era el plan de los dirigentes de la Asociación General que durante estas dos convocaciones, los dos temas de Jones y Waggoner que habían abordado en la costa oeste fueran presentados: los cuerdos de Daniel 7 y Cristo, nuestra justicia, en relación con la ley en Gálatas, que fueran completamente ventilados y clarificados. Al finalizar la asamblea ministerial, durante la cual Jones habló de Daniel 7, la mayor parte de los delegados habían fijado su posición en cuanto a si los unos o los alemanes representaban uno de los 10 cuernos. Los delegados se llamaban a sí mismos unos o alemanes, dependiendo de si estaban del lado de Uriah Smith y la posición histórica de los adventistas o con Jones. Jones había presentado razonamientos convincentes. Nadie podía discutir sus argumentos y sus evidencias. ¿Usted es de los unos o es de los alemanes? Y esta división preparó el terreno para que esa división se acentuara, se hiciera más fuerte en el momento de entrar al tema central, a la médula, no solo de esa asamblea, sino del mensaje adventista del séptimo día, la justificación por la fe. Pero consternó a muchos por su impetuosa descortesía al atribuir al respetado Uriah Smith ignorancia personal, cuando éste modestamente admitió que simplemente había seguido a otros intérpretes bíblicos en su identificación de los 10 cuernos. Hasta este momento, Elena de White todavía no había tomado una posición, ni en relación con los cuernos de Daniel 7, ni en cuanto a la ley en Gálatas. Sin embargo, ella reprendió a Jones por su dura observación. Jones, como militar, se había vuelto un hombre arrogante, y en su arrogancia atacó al pastor Uriah Smith. Uriah Smith era un hombre de gran recorrido, de mucha experiencia. Ya había salido a la luz consideraciones sobre Daniel y Apocalipsis, y ahora tratarlo con ese irrespeto fue inadecuado de parte de Jones. Esto prejuició a muchos para lo que él iba a exponer después, especialmente al mismo Uriah Smith. Bueno, llegamos al 17 de octubre de 1888. Se realiza el Congreso de la Asociación General en Minneapolis. Hay muchos congresos que han ocurrido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tal vez de algunos no sepamos ni cómo se llamaba el lugar donde se realizaron. Pero este de Minneapolis es muy reconocido en todo el adventismo. ¿Por qué? Porque allí sucedieron acontecimientos trascendentales que repercutieron para ese momento, para los años subsiguientes y para el destino final de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí, en Minneapolis, Minnesota, los pastores A. T. Jones y E. J. Waggoner presentan el mensaje de la justificación por la fe. A Waggoner se le pidió que presentara una serie de conferencias sobre justificación por la fe. No sabemos exactamente qué dijo. No se escribieron los sermones durante el desarrollo del Congreso, porque recién a partir de 1891 se comenzaron a registrar los temas bíblicos de los congresos de la Asociación General. Pero de acuerdo con lo que escribió antes y después de Minneapolis, tenemos una idea de lo que enseñó. ¿Cómo se entendía el tema de la justificación por la fe? ¿Cómo se entendía el tema de la justificación por la fe hasta 1888? Hasta 1888 se creía mayormente que la justicia aceptable a Dios podía ser lograda con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, por la obediencia a los mandamientos. En otras palabras, se veía la santificación como la base de la salvación. La obra de Cristo en la justificación era vista mayormente en relación con los pecados del pasado. Ahora, así se enfatizaba. Un artículo no firmado en los primeros números de la revista Science expresaba: como todos han violado la ley de Dios y no pueden por sí mismos
obedecer sus justos requerimientos, dependemos de Cristo, en primer lugar, para nuestra justificación de las ofensas del pecado, y en segundo, para obedecer por gracia su santa ley en el futuro. Entonces aparece Waggoner y dice, primero, la obediencia del hombre jamás puede satisfacer la ley divina. Segundo, la justicia imputada de Cristo por sí sola es la base de la aceptación de Dios por nosotros. Y tercero, necesitamos estar cubiertos constantemente por la justicia de Cristo, no solo por causa de nuestros pecados pasados. La necesidad permanente de la justificación en toda la experiencia del cristiano. ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Algunos aceptaron y apoyaron el mensaje de Waggoner, la hermana White, su hijo, el pastor Haskell. Y otros lo rechazaron, la mayoría, Uriah Smith, Morrison, Conradi y cuando se enteró, Bettler también. Pero la mayoría se mostraba indecisa. Y la sierva del Señor entonces manifiesta que los indecisos en tiempo de crisis están de parte del error. Esto ubica que la mayoría de asistentes a la asamblea, los delegados en su mayoría, rechazaron el mensaje de Dios. Hubo un rechazo generalizado. Ahora, vamos a ver los principales protagonistas de los que rechazaron el mensaje. En esta asamblea de la Asociación General Adventista que tuvo lugar en 1888 en Minneapolis, Minnesota, los pastores Art Jones y J. Waggoner presentaron un mensaje de justificación por la fe que resultó ser causa de notable controversia. El mensaje no fue bienvenido por muchos de los delegados. Uno de ellos fue Louis Richard Conradi. Conradi se levantó en oposición a ese mensaje y los resultados los vimos posteriormente. Ese mensaje fue dado para perdonar los pecados pasados, para mantener la comunión con Cristo en el presente, para dar poder en la victoria sobre el pecado y por lo tanto obedecer los mandamientos de Dios. Conradi al rechazarlo se incapacitó para todo esto. Y en el momento de la prueba, la ley de Dios fracasó y cayó. Y fue el que llevó a la apostasía a la iglesia en Europa y finalmente arrastró con su apostasía a toda la iglesia adventista de todo el mundo. También estaba Uriah Smith. Había nacido el 2 de mayo de 1832 y murió el 6 de marzo de 1903. Fue editor permanente de la revista Review and Herald. Pocos han conocido su Biblia mejor que Uriah Smith. Fue un hombre tranquilo, reservado, que impresionaba a la gente por su erudición y por su apariencia. Hombre de semblante noble, imponía respeto, era versátil, inteligente y con una gran capacidad. Todo un erudito. Cuando aún era adolescente, sufrió una amputación. Su genio inventivo le hizo crear una pierna artificial, la que usó la mayor parte de su vida. Patentó ese invento, también una cartera y otros objetos. Era un inventor, un hombre muy inteligente. En diciembre de 1852, aceptó la luz del mensaje enseñado por los adventistas del séptimo día. Por cerca de medio siglo, fue el editor o parte del personal editorial de la revista Review and Herald y fue el primer secretario de la Asociación General. Es mejor conocido por su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, que ha tenido una circulación de millones de copias. Fue el primer maestro de Biblia del colegio de Battle Creek. Poco tiempo antes de su muerte, el edificio principal de la Review and Herald se quemó. Fue una tragedia grave, ya que su corazón y alma estaban ligados plenamente a esta institución. El ataque personal de Jones y el descubrimiento de un error en una interpretación habían dejado seriamente afectados al pastor Uriah Smith. Así incómodo, molesto con Jones, porque públicamente lo había humillado, estuvo indispuesto a aceptar cualquier mensaje que viniera de Jones y Waggoner. Dios nos ayude para no despertar prejuicios en los corazones y la verdad pueda hallar cabida en ella. Bien, entonces así Uriah Smith se levantó contra el mensaje y con él arrastró a mucha gente. Y George Bettler, el presidente de la Conferencia General, se opuso abiertamente al mensaje. Y entonces hubo otros allí mismo, Morrison, Kilgore y otros más, que levantaron su voz contra el mensaje de Dios. El lado triste, George Bettler renunció a la presidencia de la Asociación General en noviembre de 1888, en protesta por el apoyo que se había dado a Jones y Waggoner.
Durante el congreso, la hermana White vio cada vez con mayor claridad que los tradicionalistas carecían del amor de Jesús en sus corazones. Se habían tornado legalistas y habían perdido de vista al Salvador. Ahora, los que lo aceptaron, el lado optimista de esta reunión. La importancia del Congreso de 1888 es que el adventismo fue nuevamente bautizado en el cristianismo. De allí en adelante podrían predicar un mensaje completo que enseñara las doctrinas característicamente adventistas dentro del contexto de la obra de Cristo. Verso 12 de Apocalipsis 14 había encontrado su cumplimiento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es el poder de Cristo para salvarnos plena, cabal y completamente de nuestros pecados. Es la justicia por la fe. Entonces ahora el mensaje del tercer ángel estaba completo y podían presentar un mensaje completo, perfecto y total para la humanidad necesitada de un Salvador. La hermana White, los años posteriores a 1888, publicó libros cristocéntricos, El Camino a Cristo, en 1892. El discurso maestro de Jesucristo en 1898. Palabra de vida del Gran Maestro en el año 1900 y el Ministerio de Curación en el año 1905. La hermana White respaldó la presentación de Jones y Waggoner. La hermana White respaldó de corazón el mensaje de la justificación por la fe de 1888. Ella cuenta que su reacción cuando escuchó a Waggoner y Jones en el Congreso de Minneapolis fue: cada fibra de mi corazón dijo amén. Manuscrito 5 de 1889. Era natural que apoyara este mensaje, ya que ella misma lo había estado predicando durante años. En un sermón en Roma, New York, el 19 de junio de 1889, unos 7 meses después del Congreso de Minneapolis, dijo: se me ha preguntado, ¿qué piensa de la luz que estos hombres, Jones y Waggoner, están presentando? Pues que la he estado presentando durante los últimos 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de presentar delante de vuestras mentes. Cuando el hermano Waggoner presentó estas ideas en Minneapolis, fue la primera vez que escuché de labios humanos una enseñanza clara acerca de este tema, exceptuando las conversaciones entre mi esposo y yo. El mismo manuscrito 5 de 1889. El último jueves del Congreso, 1 de noviembre de 1888, ya que el Congreso concluyó el domingo 4 de noviembre, ella dijo: el doctor Waggoner nos ha hablado en forma directa. Hay luz preciosa en lo que él dijo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la forma en que el doctor la ha puesto delante de nosotros. Ustedes dicen, muchos de ustedes, es luz y verdad. Sin embargo, ustedes no la han presentado así antes. Lo que se ha presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios ha visto a bien darme durante todos los años de mi experiencia. 13 años de crisis, página 303 y 304. Expresó en Testimonio para Ministros, página 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ella presentó armónicamente el mensaje. La justificación por la fe en el garante, el perdón de los pecados. Pero no solo eso, la recepción de la justicia de Cristo, que se evidencia, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Lo que había sido en 1844, cuando se miraba constantemente al Salvador, había que volver a esa experiencia. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana.
Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Conflicto de los siglos 664 dice que el mensaje final incluirá las denuncias sobre la vileza del papado, el rápido progreso del papado, también el avance del espiritismo, la corrupción de las iglesias, la caída de ellas y como remedio la justicia de Cristo. Por eso dice aquí que es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz, el remedio para las personas que están en Babilonia, pero que anhelan la salvación, la justicia de Cristo, y acompañado por el abundante derramamiento de su Santo Espíritu. ¿Cómo trataron los dirigentes el mensaje que les fue enviado del cielo para renovar y reformar la iglesia? La sierva del Señor expresó en Testimonio para Ministros, página 408, el poder del Espíritu Santo se ha manifestado mayormente en Battle Creek, el gran corazón de la obra, para ser comunicado a los que están en los caminos y en los vallados, a fin de que la masa de seres humanos que está bajo el hechizo satánico del pecado y la muerte fuera reformada y renovada por el poder del Espíritu. Pero cuando la luz ha venido a los que estaban en el centro de la obra, ellos no han sabido cómo tratarla. No supieron cómo tratar la luz, pero luego se levantaron contra ella. Testimonio para Ministros dice en las páginas 79 a la 80, otra edición 75 a la 77, personas a quienes se les ha confiado pesadas responsabilidades, pero que no tienen una relación viva con Dios, han estado y están manifestando desprecio hacia su Santo Espíritu. Están condescendiendo con el mismo espíritu que tenían Coré, Datán y Abirán y los judíos en los días de Cristo. Una rebelión contra Dios, como la de Coré, Datán y Abirán, y como la de los judíos en los días del Salvador. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis, que hicieron una obra satánica tremendo. Se opusieron a la luz, la rechazaron, la despreciaron. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar a Dios la gloria y vindicar la justicia. Continuaron con su mismo espíritu, lleno de envidia, de celo y de malas sospechas, al igual que los judíos. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto que les fue posible. Una condición tremenda, un rechazo a la obra de Dios. Y eran líderes que primero no supieron cómo tratar la verdad, el mensaje, la luz, luego la despreciaron y luego iniciaron una obra satánica levantándose contra ella. Exactamente una semana después del comienzo del Congreso, el 24 de octubre, en una reunión con los pastores, Elena de White expresó tristeza porque el Congreso estaba llegando a su fin y no se ha hecho ni una confesión. No ha habido ni una sola apertura a fin de que el Espíritu de Dios entre. Continuó diciendo, ¿qué sentido tiene reunirnos todos aquí y que vengan nuestros hermanos ministros si están aquí solo para apartar el Espíritu de Dios de las personas? Esperábamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Quizás ustedes piensan que tienen todo lo que quieren. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. El ministerio se levantó contra la luz. Ahora la oportunidad se le daría al pueblo. La sierva del Señor observó con gran pesar que el Espíritu de Dios no se hallaba en su reunión. Más tarde reconoció con dolor que sus hermanos ministros vinieron al Congreso con un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Venían con prejuicio, con la disposición de rechazar cualquier mensaje, y así lo hicieron. La ausencia del Espíritu hizo que la verdad fuera inefectiva. Ella declaró, vi que almas preciosas que hubieran abrazado la verdad se han alejado de ella
por la manera en que se la trató, porque Jesús no estaba en ella. Y esto es lo que he estado rogándoles todo el tiempo. Necesitamos a Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios no vino a nuestras reuniones? Luego vino un rechazo por parte del pueblo. Testimonio para Ministros 407. Nuestro propio pueblo se oponía a la obra de Dios, rechazando la luz de la verdad sobre la justicia de Cristo por la fe. Hay documentos que sacan hoy los dirigentes adventistas donde el hermano White dice: preciosas almas están aceptando el mensaje. Pero fue una muy pequeña minoría. El pueblo en su mayoría hizo lo que hizo el ministerio: despreció el mensaje, rechazó el mensaje. En el manuscrito 9 de 1888, en la página 43, ella escribió: se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. ¿En qué se convirtió este capítulo? En uno de los más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. Esto está incluido en el libro La historia de nuestra iglesia, página 214. Luego dice: pero marcó el inicio de una gran obra de reforma. ¿Qué surgió a partir de esa asamblea? Un movimiento de reforma que empezó con aquellos que aceptaron la justicia de Cristo. Empezaron a hacer una transformación. Porque al recibir este mensaje, que es el mismo mensaje del consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, 3:18 de Apocalipsis, tiene un efecto en el corazón de quien lo recibe. Lo lleva a elevar la norma y a presentar claramente la verdad. Estos empezaron a hacer esa obra y empezaron a hacer una reforma interna, unos poquitos, que finalmente fueron separados del seno de la iglesia adventista. Bien, ¿qué pasó luego? Después del congreso, el hermano White se unió a John C. Waggoner para comunicar el mensaje de la justificación por la fe a las iglesias. El manuscrito 30 de 1889. A comienzos de 1889, se reunió con los miembros del tabernáculo de Battle Creek y les presentó un corto informe de lo sucedido en Minneapolis. Al escribir acerca de este informe dijo: les hablé de la difícil posición en la que me encontraba, al estar sola y compelida a reprobar el espíritu incorrecto que era el poder que controlaba esa reunión, las sospechas y los celos, las conjeturas malignas, la resistencia al Espíritu de Dios que los llamaba. Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue crueldad hacia el Espíritu de Dios. ¿Cómo relataba ella? Que la actitud fue cruel hacia el Espíritu de Dios. Un rechazo cruel. No solo se resistió, sino que se trató con crueldad al Espíritu Santo en esa reunión. En mayo de 1890 hizo referencia a la continuada oposición al mensaje de 1888. Primeramente manifestada en Minneapolis, ella observó: Cristo ha registrado todos los discursos orgullosos, duros y despectivos dichos en contra de sus siervos como contra él mismo. En una carta escrita en 1892, la hermana White recuerda su desaliento por causa de la actitud semejante a la de Coré, Datán y Abiram, que prevaleció en Minneapolis, y de su plan de dejar el Congreso. Escribió: cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: no, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Tremendo. Repitieron la rebelión de Coré, los adventistas del séptimo día, en 1888. Te he colocado en el lugar apropiado, que quienes no están en la luz no reconocerán. No escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y mi poder te sostendrán. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo. Han mostrado desdén por la palabra del Señor. Satanás ha enceguecido sus ojos y ha pervertido su juicio. Y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta independencia no santificada está insultando al Espíritu de Dios y caminarán en oscuridad. Carta segunda de 1892. Terrible. Estaban en una condición de ceguera. Con su juicio pervertido, el enemigo los había tomado. Ahora vino la advertencia: quitaré el candelero de su lugar
a menos que se arrepientan y se conviertan para que los sane. Han oscurecido su visión espiritual. No querrán que Dios manifieste su espíritu y su poder, porque tienen un espíritu de burla y disgusto hacia su palabra. Diariamente practican la liviandad, la frivolidad. No han dispuesto sus corazones para buscarme. Caminan en las chispas de su propio fuego, y a menos que se arrepientan, morirán con tristeza. Una advertencia tremenda de quitar el candelero, el Espíritu Santo. Aquí estaba la advertencia. ¿Cómo terminaría el pueblo adventista? Con el candelero quitado. Nunca antes he visto entre nuestro pueblo tan firme complacencia propia e indisposición para aceptar y reconocer la luz como la que se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el Espíritu manifestado en esa reunión tendría nuevamente luz clara como para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo, hasta que humillara su orgullo y confesara que no estaba dominado por el Espíritu de Dios, sino que su mente y su corazón estaban llenos de prejuicios. El Señor deseaba estar cerca de ellos para bendecirlos y sanarlos de su apostasía. ¿Para qué fue enviado el mensaje de la justicia de Cristo? Para sanarlos de su apostasía, pero ellos no escucharon. Estaban poseídos por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abirán. Carta segunda de 1892. La condición del pueblo adventista era realmente espantosa. En 1888, el ministerio, dirigiendo la iglesia en esa condición, la había llevado a una situación de apostasía, de rebelión contra Dios, de la rebelión de Coré contra el mensaje y los mensajeros del cielo. Al hermano White le resultó difícil borrar el recuerdo desagradable de la sesión del Congreso de la Asociación General de Minneapolis en 1892. Le escribió a Horace Smith en el mismo tenor: nunca podré olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis. Oh, el espíritu que controló a los hombres, las palabras que se hablaron, los actos que se hicieron obedeciendo a los poderes del mal. Tremendo. Los poderes del mal tomaron control de esa asamblea, de la mayoría de ellos. Algunos han confesado, otros no han hecho ninguna confesión. En la reunión fueron movidos por otro espíritu y no saben que Dios envió a estos hombres jóvenes, los hermanos Jones y Wagner, para transmitirles un mensaje especial a ellos. Y los trataron con el ridículo y el desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales estaban mirándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo. Sé que en esos momentos se insultó al Espíritu de Dios. Carta 24 de 1892. Hubo crueldad hacia el Espíritu de Dios y hubo insultos hacia el Espíritu de Dios. En 1895, la hermana White escribió una y otra vez: el Espíritu del Señor vino a la reunión con poder de convicción, a pesar de la incredulidad manifestada por algunos de los presentes. Pero fue tratado como un invitado no bienvenido. Los asistentes rehusaron reconocerlo y aceptarlo. Al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, al acusar a este mensaje y a sus seguidores de fanatismo. En 1896, la hermana White hizo estas alarmantes declaraciones acerca de las sesiones del Congreso de la Asociación General en Minneapolis. El enemigo consiguió que las cosas estuvieran bastante a su manera en el Congreso de Minneapolis. Todos los que se congregaron en esa reunión tuvieron la oportunidad de colocarse del lado de la verdad al recibir el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en una rica corriente de amor y misericordia. Las escenas ocurridas en esta reunión hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar hermanos a quienes tomaron parte en ellas. Todo esto lo vio el observador celestial y está escrito en el libro de las memorias de Dios. Boletín de la Conferencia General de 1893, página 1. Triste situación. El Señor se avergonzó del ministerio adventista en 1888, acerca de aquellos que rehusaron recibir el Espíritu Santo y acariciaron sentimientos no santificados. En el Congreso de Minneapolis, ella dijo: el mismo Espíritu que mostraron los que rechazaron a Cristo inflama sus corazones. Y si hubieran vivido en los días de Cristo,
hubieran actuado con él de manera similar a la de los judíos incrédulos e impíos. Habían matado al Señor. 31 de mayo de 1896. Instrucciones especiales referentes al ministerio de la Review and Herald y la obra en Battle Creek. Si estos pastores hubieran estado en el año 31, allí alrededor del Calvario, habrían estado unidos con los judíos incrédulos e impíos. Estaban en la condición del Sanedrín judío, rebelde al Señor. En otro lugar, la hermana White expresó los mismos sentimientos en estas palabras. Todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo hubieran tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron a Cristo. 16 de enero de 1896. Testimonios especiales, sería número 6, página 20. En 1888, la Iglesia Adventista del Séptimo Día crucificó al Señor. ¿Por qué? Porque en los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis, están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad, como si se hubiesen cometido. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1061. En el cielo quedó registrado que en 1888 la Iglesia Adventista del Séptimo Día crucificó al Señor y selló su destino entonces de perdición. Cuando los judíos crucificaron al Señor en el año 31, sellaron su destino y aseguraron la apostasía de su pueblo. Pocos años después, la gracia se le terminó al pueblo. Aquí el ministerio adventista crucificó al Señor en 1888. Pocos años después, la apostasía fue completa y el ministerio adventista rechazó el mensaje de Dios y pisoteó su ley, participando en la Primera Guerra Mundial, y la iglesia adventista, el Israel moderno, como la iglesia judía, el Israel antiguo, fue rechazado por Dios. El paralelo es exacto. Lamentable lo que hicieron allí en esa fecha. La sierva del Señor expresó en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. En 1888 pasó algo tremendo. Dios quería que fuera otro Pentecostés, pero en lugar de ser otro Pentecostés, los adventistas lo convirtieron en otro Calvario. En lugar de ser el lugar, en lugar de ser la fecha, el momento y el sitio donde recibirían el poder del Espíritu Santo para salir como los apóstoles a impartir el mensaje de Dios con poder al mundo, en lugar de hacer eso, crucificaron al Señor y lo rechazaron definitivamente. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El plan de Dios era enviar la justicia por la fe para remediar la condición laodicense, para sacarlos de su apostasía, de su tibieza, de su miseria, de su pobreza, de su ceguera espiritual, de su desnudez espiritual. Y después de remediar esa condición, impartirles el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía para dar el fuerte pregón y culminar la obra. Pero ellos resistieron esa obra, despreciaron esa oportunidad. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Rechazaron el mensaje. Hoy hay pastores adventistas que sacan libros para decir, no, aceptamos el mensaje. Mentiras. Si hubieran aceptado el mensaje, ya hubieran recibido la lluvia tardía. En 1988, un siglo después
de la apostasía de Minneapolis. La revista Ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice: volvemos nuestros ojos un siglo atrás a la reunión de Minneapolis y sacan 3 conclusiones. Una, la Iglesia Adventista como corporación rechazó el mensaje de la justificación por la fe. 2, debe hacer un arrepentimiento corporativo y como iglesia pedir perdón por haber rechazado el mensaje. 3, conclusión de la revista Ministerio Adventista del Séptimo Día: mientras no hagan esto, nunca recibirán la lluvia tardía. Y así lo menciona Jeremías 3, Isaías 5, quedarán secos sin la lluvia tardía. No pueden recibirla, porque fue rechazada la verdad, fue resistida la luz que alumbrará toda la tierra con su gloria. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. La lluvia tardía. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles, lluvia tardía, como los apóstoles recibieron la lluvia temprana, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Noten lo que ella escribió en el boletín a la Conferencia General el 9 de mayo de 1892 en Melbourne, Australia. Vi que Jones y Waggoner se asemejaban a Josué y Caleb. Como los hijos de Israel apedrearon a los espías con piedras literales, vosotros apedreasteis a estos hermanos con las piedras del sarcasmo y el escarnio. Vi que voluntariamente rechazasteis la verdad, solo porque era demasiado humillante para vuestra posición. Vi a algunos de vosotros en vuestras tiendas arremetiendo y haciendo toda clase de escarnio a estos hermanos. También vi que si les hubieseis aceptado su mensaje, habríamos entrado en el reino 2 años después. Pero ahora vamos a volver al desierto y permanecer allí 40 años. Tremendo. 2 años después. El plan de Dios era solucionar la apostasía adventista, llevarlos a la condición filadelfiana, darles el poder del Espíritu Santo. La ley dominical estaba en proceso. Se daba entonces el inicio de la lluvia tardía. La ley dominical se establecía en Estados Unidos y el fuerte pregón terminaba. Se sellaba el número de los salvos, terminaba la gracia, habían venido las plagas y el Señor habría venido hacia 1890. Despreciaron la oportunidad. Ahora había que volver al desierto otra vez. Ya no entrarían en la tierra prometida. Tremendo. Es un mensaje solemne el que el Señor da a través de su sierva aquí. Como el pueblo adventista despreció la lluvia tardía. Cómo rechazaron la oportunidad del cielo para ser invertidos del poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué empezó allí? Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. El fuerte pregón ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo que perdona los pecados. Esta es la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Fue necesario entonces suscitar otro movimiento que empezara su obra en el seno de la iglesia adventista. Conflicto de los siglos 662. Hablando de este ángel, dice, de ahí que este ángel esté representado por un movimiento que baja del cielo. La luz que bajó del cielo ese día, empezó el cuarto ángel. El plan de Dios es que ellos hicieran la obra del cuarto ángel, pero no la hicieron. Los que aceptaron el mensaje empezaron a hacer esa obra del cuarto ángel. Primero en el seno de la iglesia adventista y luego fuera de ella. El mensaje que nos fue dado por Adams y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Entonces aquí se conjugan varias cosas importantes. 3:18 de Apocalipsis se cumple en 1888. Las vestiduras blancas de la justicia de Cristo son ofrecidas. El poder del oro, la fe y el amor fueron presentadas. Y el colirio, el don del Espíritu Santo, fue ofrecido. Pero lo hicieron 2 hombres que representaban el inicio de la luz del cuarto ángel. La luz del cuarto ángel que ellos presentaron fue el inicio de este movimiento. O sea que quien da el mensaje a la iglesia en la condición laodicense es el cuarto ángel. El ministerio adventista perdió la capacidad para dar ese mensaje. Al movimiento de reforma, el cuarto ángel, le compete esa misión de presentar a la iglesia adventista el remedio a esa iglesia que está en la condición laodicense. Si alguno oye mi voz de manera individual, para que los adventistas sinceros que desean salir de la condición laodicense
oigan la voz del testigo fiel, Cristo Jesús, a través de sus mensajeros. Deseado de toda la gente es 457. La voz de Jesús es la voz de sus mensajeros y de su palabra, que invita a salir de esa condición. Si alguno oye mi voz y debe salir, no puede quedar allí en la condición laodicense ni en la iglesia en ese estado. ¿Por qué? Joyas 1, página 60. Tendrá este mensaje efecto en el corazón de quien lo recibe. Le inducirá a ensalzar la norma y a presentar claramente la verdad. Esto producirá un zarandeo. Entonces, quien recibe el mensaje del testigo fiel, el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea, la justicia de Cristo, no queda inmune, no queda inerme, inutilizado, paralizado. No, tiene efecto en él. Luego de tener efecto lo transforma, lo lleva a los pies del Señor, lo regenera, produce el nuevo nacimiento. Esto lo lleva a ensalzar la norma, a elevar los principios en su vida. Y no se puede callar y a presentar la verdad. Otros se levantan y esto es lo que produce el zarandeo. El mensaje que nos fue dado por A.T. Jones y J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. ¡Ay! Del que profesa creer en la verdad y sin embargo no refleja sobre otros los rayos enviados por Dios. La sierva del Señor hizo una advertencia en la carta 14 de 1889. Es bien posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo. Pero si lo fueran, esto no demostraría que no habían recibido el mensaje de Dios o que la obra que habían hecho fue todo un error. Lamentablemente, tanto Jones como Waggoner no permanecieron en Cristo. Se apartaron del Señor y fueron arrastrados fuera del adventismo. Y entonces se cumplió este pasaje. Es bien posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo. Pero, si lo fueran, ella aclaró, esto no demostraría que no habían recibido el mensaje de Dios o que la obra que habían hecho fue todo un error. Lamentablemente, Jones se desequilibró y eliminó el papel de las obras con relación a la justicia de Cristo. Somos salvos solo por gracia, por los méritos del Salvador. Pero esa gracia que recibimos produce obras de justicia. Una evidencia, como dice Joyas 1.60, lo induce a elevar la norma, a llevar la vivencia de los principios. Como dice Testimonio para Ministros 91 y 92, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Jones perdió de vista eso y se desequilibró y fue atrapado por el panteísmo de Kellogg. Waggoner fue tomado por el espiritismo y ambos se apartaron del camino del Señor. Ahora, ¿qué pasó con el adventismo al rechazar este mensaje? Arriaron el estandarte. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo, descrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. El pueblo adventista despreció el mensaje, lo echó por tierra y así lo confirma Mensajes Selectos 2:454. Aquellos que pueden pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. Primero lo arriaron y luego lo tiraron por el suelo. ¿Y qué hicieron finalmente? Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Se hace un llamado a una consagración y a un servicio más santo, y esto continuará haciéndose. Los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. A partir de allí empezó a rechazarse de manera más abierta y directa los testimonios. Se arrió el estandarte del tercer ángel, se le arrastró por el polvo, se le tiró al suelo y luego tomaron la bandera de Satanás. ¿Quedó sin estandarte el pueblo de Dios?
quedó sin quien tenga la bandera de Cristo. Dios ha levantado hombres que harán frente a las necesidades de este tiempo, que clamarán a voz en cuello y no se detendrán, que alzarán su voz como trompeta y mostrarán a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Su obra no es solo proclamar la ley, sino también proclamar la verdad para este tiempo. El Señor, justicia nuestra. Review and Herald, 13 de agosto de 1889. ¿Quién agarró el estandarte? Review and Herald, 13 de octubre de 1891. Comentario bíblico de Isaías 58, 12 al 14. Aquí se presentan las características de los que serán reformadores, de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel. Amén. Siempre el Señor ha tenido quien lleva el estandarte. Cuando la iglesia adventista lo arrió, lo arrastró por el polvo, lo tiró al suelo y tomó la de Satanás, los reformadores tomaron el estandarte del mensaje del tercer ángel, de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas. ¿Quién es el que los llama reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar? Es Dios. Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, como los que edifican los cimientos de generación y generación. Maravilloso mensaje. Entonces, la pregunta más importante es, ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se unirá con el ángel de Apocalipsis 18 para dar el mensaje de verdad al mundo? Permítanme preguntarles, ¿qué están haciendo para la eternidad? Debéis acordaros de que este ángel de Apocalipsis 18 representa al pueblo que tiene el mensaje para darlo al mundo. ¿Estáis dentro de ese pueblo? Qué pregunta tan solemne. ¿Estáis dentro de ese pueblo que tiene el mensaje final? El mensaje de la justicia de Cristo como remedio para el pecado y los pecadores. Dios nos ayude a tomar la decisión firme de estar entre ese pueblo y de aceptar la justicia del Salvador, que perdona los pecados, que transforma la naturaleza del ser humano y que da poder para vivir para la gloria de Dios ahora y por la eternidad. Dios les bendiga. Gracias por su compañía.